La sala de conferencias parecía un escenario de película. Las luces LED brillaban intensamente, reflejándose en el suelo pulido, mientras pantallas gigantes mostraban gráficos deslumbrantes. Las sillas estaban llenas de colegas atentos, con miradas expectantes y murmullos nerviosos. En el centro, Bruno, un ingeniero joven y ambicioso, se preparaba para presentar su último proyecto, convencido de que este era su momento decisivo. Desde niño soñaba con cambiar el mundo con ideas innovadoras, y hoy estaba más decidido que nunca. Con una sonrisa arrogante, Bruno comenzó su exposición. La pasión en su voz era palpable. Los conceptos tecnológicos casi danzaban en el aire. Pero lo que empezó como una presentación prometedora se tornó en una tormenta de egos cuando Bruno, en un momento de soberbia indescriptible, se atrevió a interrumpir a Miguel, el CEO de la compañía. No entiendo cómo alguien como usted. La incomodidad palpable se transformó en un aire pesado. Un juego de poder en el que Bruno pensaba que tenía todas las cartas en mano. Sin embargo, nadie podía prever lo que sucedería a continuación. En un instante, la puerta se abrió de golpe. La asistente de recursos humanos entró con una expresión grave. Todo se detuvo. El silencio se volvió ensordecedor, y por un momento, hasta el latido del corazón de Bruno se sintió como un tambor en su pecho. La mujer miró a Miguel y luego a Bruno. Lamento informar que ha sido decidido su despido, Bruno. Esto será anunciado aquí y ahora, dijo, su voz firme cortando la tensión en 1000 pedazos. Los rostros de sus colegas cambiaron de sorpresa a conmoción. El ambiente se tornó electrificado de un instante a otro. Bruno se sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. La satisfacción que había sentido antes se evaporó, dejando solo un nudo en la garganta y el sudor frío recorriendo su espalda. ¿Cómo había llegado a ese punto? A su lado, Miguel observaba con una mezcla de compasión y un antiguo secreto que flotaba en el aire entre ellos. El murmullo de la multitud creció. Conversaciones rápidas y miradas dispersas comenzaron a acentuarse, preguntándose cómo se habían reconfigurado las lealtades en el equipo. ¿Qué pasaría ahora? La situación que había comenzado como un espectáculo de egos estaba ahora repleta de un nuevo tipo de tensión, una que nadie había anticipado. La escena concluyó con un silencio expectante, mientras las miradas se encontraban y un inquietante aire de misterio envolvía el ambiente. ¿Qué haría Bruno tras la caída? ¿Qué revelaciones ocultaba Miguel en su pasado? Mientras el caos comenzaba a asomarse, el futuro de la empresa y su relación quedaron suspensos en el aire, esperando a ser desvelados. ¡Hey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio ensordecedor se aferraba a la sala mientras Bruno absorbía la devastadora noticia. La asistente de recursos humanos, con su rostro inexpresivo, parecía un personaje al margen de esa escena caótica, pero su presencia era innegable. Los murmullos comenzaron a crecer como olas, a punto de romper en la costa. La mirada de sus colegas se movió. Bruno tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más apretado. No podía aceptar que todo su esfuerzo por destacar, se desvaneciera tan rápido. Pero era justo en ese instante de desesperación, cuando pensó que su mundo se desmoronaba, que ocurrió algo inesperado. Una explosión de luces llenó la sala, seguida por un grito desgarrador que cortó la tensión como un cuchillo. Todos se giraron hacia la ventana. Un destello brillante, seguido de un estruendo ensordecedor, hizo vibrar los cristales. La sala pareció temblar. Un silencio nuevo llenó el aire mientras todos estaban en estado de shock. Sin embargo, la asistente de recursos humanos avanzó,
hacia la pantalla que proyectaba el gráfico de Bruno, de una forma que se sentía extraña. Con un movimiento brusco, apagó la presentación, dejando la sala a oscuras por un momento que pareció eterno. Luego sonó su voz, cargada de una emoción inesperada. Lo que acaba de suceder no es solo un accidente. Es una continuación de lo que hemos estado evitando hablar. Todos ustedes, especialmente tú, Bruno, necesitan saber la verdad. Miró a Miguel con dureza. El proyecto en el que estabas trabajando no es solo innovación. Hay algo más, algo que compromete la seguridad de todos. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Miguel frunció el ceño, como si todo su mundo estuviera a punto de explotar. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz tensa. Pero el asistente continuó, sin mirar atrás. Los datos que recopilaste, Bruno, están relacionados con un oscuro secreto de la compañía. La manipulación de datos, prácticas ilegales que podrían destruir no solo tu carrera, sino a todos aquí. Lo que pensabas que era solo una presentación se ha convertido en algo que podría cambiarlo todo. La revelación resonó en la sala con un peso insoportable. Bruno sintió que se desmayaba. Su mente corría alocada, recordando cada detalle que había pasado por alto, cada indicio que había ignorado. ¿Pero cómo? ¿Quién? La asistente levantó un dedo, señalando al techo. La respuesta ya nos está afectando. No estamos a salvo. Hay alguien en esta sala que trata de encubrirlo, y no será fácil descubrirlo. La atmósfera se volvió eléctrica. Miradas de desconfianza y especulación comenzaron a lanzarse entre los presentes. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Era Miguel, quien parecía el bastión de la ética en la compañía? ¿Era la asistente de recursos humanos que había organizado todo? Algo en su tono comenzó a parecer más que una simple advertencia. Bruno miraba a su alrededor, sintiendo que el aire se volvía escaso. Un sudor frío le recorría la espalda. Ya no se trataba solo de su carrera, se trataba de la seguridad de todos. Esto no puede ser verdad. ¿Cómo pudieron ocultarlo?, murmuró, buscando respuestas en los ojos de sus compañeros. Mientras las miradas se convirtieron en armas, la tensión volvía a crecer. Aunque esta vez el peligro no provenía únicamente de Bruno, sino de las sombras que amenazaban con devorar a la empresa entera. En un instante, todos se dieron cuenta de que su fragilidad ya estaba expuesta. ¿Qué harían ahora? ¿Podrían unirse para combatir la verdad que se asomaba? ¿O la desconfianza los consumiría? Las preguntas quedaron flotando en el aire, dejando claro que todo estaba a punto de cambiar de una manera que nadie podría haber anticipado. La oscuridad se acercaba y los secretos comenzaban a salir a la luz. La tensión era palpable. Las miradas se intercambiaban como flechas, cada una cargada de desconfianza. Bruno sintió que el aire se volvía denso, casi asfixiante. El ruido del murmullo en la sala se transformó en un eco lejano, perdido en el torbellino que zumbaba en sus oídos. ¿Qué demonios está pasando?, le gritó su mente. La asistente de recursos humanos, con su autoridad momentáneamente afirmada, tenía el control. Pero antes de que pudiera seguir, un nuevo estruendo interrumpió la escena. La puerta se abrió de golpe una vez más. Esta vez era Laura, la jefa de tecnología, su rostro pálido como la cera. «Paren todo», su voz resonó por encima de la multitud, y todos la miraron, algunos con miedo, otros con curiosidad. «Necesitamos evacuar en este instante. Es una emergencia». Bruno se volvió hacia ella, el corazón golpeando en su pecho. «¿Qué está pasando, Laura?». La urgencia en su voz era innegable. «Es la planta de energía. Hay una fuga, algo se ha ido de control. Prometí que no diría nada, pero necesito que todos salgan. Ahora», soltó, su voz temblando. Los murmullos crecieron en confusión, y Miguel tomó la delantera. «¿Cómo pudo suceder esto? ¿Por qué no nos avisaron?», preguntó, la indignación apretando su pecho. Laura lo miró, sus ojos llenos de miedo. «Porque creía que estaba bajo control, pero alguien ha ido demasiado lejos». La sala se llenó de gritos y caos. Sin pensarlo, Bruno corrió hacia la puerta. «Vamos, salgamos de aquí».
pero en ese instante un grito desgarrador resonó a sus espaldas. Justo cuando dio un paso, un destello brillante iluminó la sala. Una bola de fuego apareció de la nada, lanzándose contra la pared. Todo explotó en una cascada de chispas y caos. Bruno se lanzó al suelo, sintiendo el calor ardiente a su alrededor. La sala se oscureció en un instante, la luz titilante de los dispositivos apagándose. Un estruendo ensordecedor llenó el aire. La multitud, ahora una marea de pánico y horror, comenzó a empujar hacia la puerta, tratando de escapar del desastre que se desataba. La voz de Laura resonó entre el griterío. «Quédense juntos, no se separen». Pero las palabras se perdieron en la confusión. Bruno miró a su alrededor, la gente empujando y luchando por salir. Un niño estaba gritando. Un hombre mayor trataba de calmarlo, pero nadie parecía escuchar. El caos era abrumador. Un sonido más fuerte que el anterior retumbó, y la sala empezó a temblar. Las paredes crujieron, y un pedazo de techo empezó a caer. Bruno no podía pensar, solo actuar. Tiró de la mano de Miguel, que estaba a su lado, y lo arrastró tras él. Y entonces vio algo que lo hizo detenerse en seco. En el fondo de la sala, una figura se alzaba. Era la asistente de recursos humanos. Su expresión ya no era de firmeza. Había un rayo de algo que parecía poder. Una mirada desafiante, como si supiera más de lo que había revelado. Y entonces, de repente, un grito desgarrador de dolor. «Laura», resonó, mientras todos se volvían hacia el sonido. Ella estaba de pie, con la mano en el pecho, sus ojos llenos de terror y asombro. Un destello de sangre brotó, y todos los gritos se intimidaron en un silencio sepulcral. La sala estaba paralizada, el tiempo deteniéndose. Bruno sintió que su corazón dejaba de latir. «Esto no puede estar pasando», murmuró. La revelación de lo que había entrelazado a todos, las verdades ocultas, el secreto mortal que había estado cernido sobre ellos, se acumulaba en una tormenta. Los ojos de todos caían sobre la asistente. Había una conexión que no entendían. «¡Corran!», gritó, pero su voz se ahogó en el horror. La puerta de salida se cerró tras un golpe fuerte, y el terror se apoderó de la sala. Bruno, Miguel y los demás estaban atrapados. ¿Quién era ella en realidad? ¿Qué secretos había escondido? ¿Qué iban a descubrir en los próximos minutos que cerrarían el círculo de traición y horror? Las llamas empezaron a salir por las rendijas. El aire se volvió espeso y caliente. Y una pregunta dominaba sus mentes. Estaba claro que todo cambiaría. Pero ¿quién facilitaría esta transformación? ¿Sabotaje? ¿Un plan premeditado? La verdad acechaba, y todos la sabían, aunque temían querer conocerla. Bruno sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La visión de Laura, con la mano en el pecho, empapada en sangre, se grabó en su mente. El silencio se apoderó de la sala, un silencio que resonaba como un eco horrible, mientras la realidad comenzaba a hundirse en su pecho. «¿Qué está pasando?», pensó, paralizado. Las llamas fugían y el olor a humo inundaba sus sentidos. La gente gritaba, pero el sonido estaba lejos, como si estuvieran en una burbuja. De repente, la asistente de recursos humanos se volvió hacia Laura. Sus ojos chispeaban con una energía oscura. «No te atrevas a caer ahora», susurró, pero nadie más la oyó. Todos estaban atrapados en su propio horror. Y luego, en un giro que desafió toda lógica, la asistente comenzó a reír. Una risa clara y fría que cortó el aire como un cuchillo. La mirada de Bruno se desvió hacia ella. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás bien?». La risa se intensificó. «No, querido, nada de esto es lo que parece». Laura cayó de rodillas, con una mirada de incomprensión. «¿Por qué?», susurró, antes de que su voz se perdiera en la confusión. Pero ahora todos estaban mirando al asistente. Su expresión se tornó aterradora. «No ha sido un accidente». La frase flotó en el aire, y el horror se estableció en los rostros. «Todo ha sido parte de un plan», reveló, alzando la voz para ser escuchada sobre el sonido del caos.
Bruno querido, tu proyecto no escondía solo secretos de la compañía. No, eso era el señuelo. Estabas tratando de abrir una puerta que no debías tocar. Bruno sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? ¿Qué planeas? La asistente se acercó, su mirada penetrante. La calma en su rostro opacaba el caos a su alrededor. Te dejé entrar porque yo sabía, porque tú con tu ingenuidad eras la pieza que necesitaba. Tu ambición ha hecho que esto avance. Tras ella, la multitud estaba quieta, temerosa. Miguel, que había estado en silencio, ahora fruncía el ceño. ¿Qué has hecho?, murmuró. Y la asistente lo miró, un brillo de desafío en sus ojos. He hecho lo que tenía que hacer para asegurar el futuro de la empresa. No puedes dejar que la verdad salga a la luz. No estoy dispuesta a que eso pase. Antes de que pudiera continuar, un estallido sacudió el edificio. El suelo tembló y un grito desgarrador se unió al rugido de las llamas. Una gran parte del techo cedió, y el pánico se apoderó de todos. Bruno logró ver que Miguel, paralizado en su lugar, había quedado aturdido. «¡Salgan!», gritó, mientras las piedras y escombros comenzaban a caer. La asistente no se movió, aún conservando su nervio. «No todos podemos escapar de esto», exclamó, y Bruno, en un acto de valentía, se lanzó hacia ella intentando arrastrarla. Pero en un giro inesperado, ella se sacudió y a través de sus labios escapó una sonrisa siniestra. «No te preocupes por mí, Bruno. Ya tengo mi salida. Solo quería que fueras consciente de lo que has desatado». Sintió una punzada de traición profunda. Tú lo sabías todo», gritó, su voz llena de dolor. La asistente echó un vistazo a Laura, que comenzaba a romper en llanto en el suelo. Ella no lo sabía, y eso fue lo que me permitió llegar tan lejos. Pero ahora, todos lo sabrán, y este es el momento. «Mírales a sus ojos», exclamó, señalando a los presentes. «No sobrevivirán si no se unen, pero cada uno de ustedes tiene un papel». La sala temblaba y los gritos se ensordecían. La puerta de salida estaba bloqueada, y no habría forma de escapar. Las llamas ya devoraban el lugar. La asistente dio un paso atrás, riendo mientras la desesperación aumentaba. Bruno se quedó mirando a su alrededor, el caos reinando. En ese momento, comprendió que los lazos de confianza que tenía dentro de la sala se habían vuelto polvo. Era una traición colosal, un juego peligroso en el que todos eran piezas de un todo. Justo cuando todo parecía perdido, un estruendo más resonó, y la sala vibró con una intensidad desconocida. «Basta. Ya es hora de que todos sepamos la verdad». La voz tronó en la sala, y el rostro, envuelto en sombras, comenzó a revelarse, drenando el color de los rostros. «¿Quién eres?», preguntó Bruno, mientras el resto miraba asombrado. Cualquier indicio de seguridad se desvanecía en el aire. La risa del asistente se detuvo, y el pánico reapareció. «Es hora de descubrir las conexiones que nunca creíste que existían», dijo la figura, y una ola de realizaciones recorrió la sala. Nada sería igual de nuevo. La verdad que se aproximaba era más oscura de lo que todos habían imaginado. La figura en sombras avanzó con un aire autoritario, y todos en la sala contuvieron la respiración. Bruno sintió un temblor recorrer su cuerpo, mientras cada palabra resonaba con una verdad inquietante. «Es hora de descubrir las conexiones que nunca creíste que existían». Las miradas de terror y confusión se entrelazaban, cada rostro pálido como un lienzo en blanco, esperando la siguiente pincelada de esta grotesca obra. Pero el impacto de ese momento fue eclipsado por una nueva sacudida que hizo vibrar el suelo. Un estallido de ruido más violento que el anterior sacudió la estructura a su alrededor. Las luces parpadearon, las llamas danzaron y de repente la figura salió del fondo, convirtiéndose en un blanco de atención. «No hay tiempo. Todos deben saber la verdad antes de que sea demasiado tarde». Su voz había adquirido un temblor, como si presagiara un secreto monumental. Mientras Bruno intentaba procesar el caos, la asistente de recursos humanos, ahora bañada en una luz tenebrosa,
comenzó a retroceder. «Tú no entiendes», murmuró, pero sus palabras se perdieron en el estruendo. La figura en sombras se acercó más, sin apartar la mirada del asistente. «Lo que creía saber sobre la compañía es solo una parte de un juego mucho más grande». El ambiente se cargó de electricidad. El terror era palpable y cada susurro entre la multitud se sentía como un latido colectivo. «¿Qué significa eso?», preguntó Miguel, su voz quebrada, mientras el sudor le corría por la frente. «Tienes que decirnos». «Cállate», gritó la asistente, visiblemente descontrolada. No podían enterarse de esto, no era el momento. Pero la figura no se detuvo, alzó la mano. «La verdad no espera y no se puede ocultar. Lo que está por venir cambiará nuestras vidas para siempre». Un sonido desgarrador resonó y de repente la pantalla detrás de ellos estalló en chispas. Todos dieron un salto y la sala se iluminó por un instante. En medio del horror, un grito desgarrador emergió, no de los presentes, sino de fuera de la sala. «Laura», fue el nombre que se deslizó entre los labios de un colega, y en ese momento todo se desmoronó. Laura, la jefa de tecnología, se hallaba tendida en el suelo, pálida como un fantasma, y más cerca de ellos, un hombre de aspecto sombrío emergió. Era el antiguo socio de la compañía, el que había desaparecido misteriosamente años atrás. Sus ojos estaban llenos de una locura angustiosa, y en su mano empuñaba un dispositivo extraño, lleno de luces que parpadeaban como un corazón agonizante. «Esto es solo el principio», exclamó, riéndose mientras sus ojos se posaban en cada uno de ellos. Bruno sintió que su estómago se revolvía. No podía procesar lo que estaba sucediendo. «¿Qué es esto? ¿Quién eres?». La pregunta reverberó en la sala, como un eco perdido. El hombre sonrió y en un giro que parecía sacado de una película, presionó un botón en su dispositivo. De repente, las imágenes de la pantalla se transformaron, mostrando documentos confidenciales, contratos ilegales y compromisos que revelaban un esquema de corrupción que comprometía a todos en la sala. «Ustedes son parte de esto. Ustedes han sido engañados». Su risa se tornó maníaca, llenando la sala de un horror que iba más allá de las llamas y el caos. Bruno se sintió atrapado en un torbellino de emociones. ¿Cómo había llegado a este punto? La asistente de recursos humanos y la figura del pasado compartían una complicidad oscura. «No puede ser», gritó Bruno, el dolor en su voz resonando más fuerte que el estruendo a su alrededor. «¿Qué has hecho? ¿Qué planeas?». A su alrededor, los rostros de sus colegas mostraban terror, implorando respuestas, pero lo que había comenzado como una lucha por el poder pronto se convirtió en una batalla por la supervivencia. El caos estalló en la sala. La figura la sostuvo en el aire, como si tuviera un control absoluto sobre ellos. Nunca creyeron que esto podía pasarles a ustedes, pero la verdad siempre sale a la luz. La explosión anterior había sido solo la primera de muchas, y Bruno se dio cuenta de que ya no solo luchaban por su trabajo, sino por sus vidas. La sala se convirtió en un campo de batalla, donde cada palabra y cada grito eran parte de un juego mortal que nadie había elegido jugar. La asistente, en un giro inesperado de lealtad, miró a Bruno y dijo: «No todo está perdido, aún hay tiempo, pero solo el futuro podría revelar qué significaría esto». Las incomprensibles conexiones seguían en pie, y el silencio de la sala ahora resonaba con un grito de desespero. ¿Cómo escaparían de esta trampa? ¿Y quién, en realidad, sería el verdadero enemigo? Las palabras de la figura en sombras resonaron como un redoble de tambor en la sala. «Es hora de descubrir las conexiones que nunca creíste que existían». La tensión se podía sentir en el aire, una amalgama de miedo y expectativa. Bruno tragó saliva, sintiendo el sudor congelarse en su frente. Todo había cambiado en un instante. La asistente de recursos humanos, cuya mirada ya no era desafiante, ahora mostraba un viso de pánico. «No, no, tú no puedes hacer esto», gritó, pero su voz se perdió entre los murmullos de confusión. La figura en sombra se acercó más. Sus ojos resplandecían con una intensidad inquietante. «Lo que has hecho, lo que todos han hecho, no hay vuelta atrás», dijo con solemnidad.
El hombre apretó un botón en su dispositivo y la pantalla se iluminó con nuevo contenido. Imágenes del asistente, reuniones clandestinas y contratos manchados de corrupción. Ustedes estaban en el centro de una conspiración. Están todos manchados, continuó con voz grave. Un escalofrío recorrió la sala. Las miradas de cada uno se desplazaron de la pantalla al asistente, que tembló como si un rayo la hubiera alcanzado. No puedo ser yo, no tú, murmuró Bruno, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La asistente lo miró, y algo en sus ojos empezó a crujir, como si todas sus defensas se derrumbaran. Era por el bien de todos. No entendías, respondió, su voz quebrándose en el aire. Un silencio pesado se desplomó entre ellos. Los murmullos cesaron, y los rostros parecían máscaras de horror. El caos dio paso a un momento inquietante de claridad, pero fue en ese instante que un estruendo interrumpió el silencio de manera explosiva. La pared opuesta estalló en una lluvia de escombros, y una figura emergió del humo, sacudiendo a todos como si fueran marionetas. Era un hombre de complexión robusta, su rostro apremiado por la determinación. «¡Huyan, ahora!», gritaron sus labios, y su autoridad resonó como un trueno. Bruno sintió que su aliento se detenía. «Daniel», le llegó a decir en un susurro. Era un antiguo compañero, un tipo que se creía perdido. «Es una trampa. Ellos son parte de esto», gritó Daniel mientras se lanzaba al frente. «Corran, no hay tiempo», insistió mientras empujaba a las personas hacia la salida. La figura en sombras sonrió, su risa era un eco lastimero. «Crees que esto es un juego, pero has hecho todo así», comenzó, pero su voz se vio ahogada por una explosión que sacudió los cimientos del edificio. El aire se llenó de polvo y escombros. La sala ahora parecía un campo de batalla, los gritos combinándose en un clamor aterrador. La asistente se desplomó, cubierta por lo que parecía ser un trozo de concreto. «¡Laura!», exclamó Miguel, y Bruno sintió un nudo en la garganta. ¿Qué estaba sucediendo? Su mente daba vueltas. Se dio cuenta de que la verdad había tomado un giro oscuro. La asistente, el hombre de sombras, Daniel, ¿qué los había unido realmente en esta espiral de corrupción? «Ella no es quien crees que es», volvió a decir el hombre en sombras, ahora con una calma inquietante. «Todo lo que sabías es una farsa. Ella creó el caos para cubrir lo que estaba haciendo. Tú, Bruno, eres solo un peón en la gran partida». Bruno sintió que su corazón se partía, como si un rayo le atravesara el pecho. Las traiciones y engaños eran un laberinto, y él estaba en el medio, asfixiado por secretos que nunca pidió conocer. Y entonces todo se aceleró. El suelo vibró, mientras una nueva explosión cerraba todas las salidas. La figura de Daniel desapareció en una nube de polvo, y las miradas se volvieron hacia el asistente, que ahora yacía inmóvil. «No, Laura, despierta», gritó Miguel, mientras Bruno se daba cuenta de que la habitación no solo se estaba derrumbando, sino que cada revelación parecía desmoronarse en su mente. «No hay escapatoria», aulló el hombre de sombras, y en su mirada flameó la victoria. «Todo ha sido un experimento, y ustedes son los sujetos». La sala tembló otra vez, una explosión final, y el polvo cubrió todo, hundiendo la realidad en una neblina oscura. Bruno sintió que se desmoronaba, pero en medio del caos surgió una pregunta. ¿Ella había sido la orquesta de todo? ¿La pieza clave que había hecho que todo esto cobrase vida? La oscuridad cubrió sus pensamientos, y la confrontación final estaba a punto de desatarse. Pero la verdad no sería desvelada tan fácilmente. Y en este laberinto de traiciones, cada uno espoleado por el horror, solo un camino quedaba. ¿Podrían enfrentar lo que habían creado o caerían en el abismo de su propia destrucción? La respuesta se deslizó entre los escombros, como un eco lejano que se perdía en la distancia. La oscuridad se cernía sobre ellos tras la última explosión. Bruno respiraba con dificultad. El aire caliente y cargado de humo le quitó. La sala, ahora un caos absoluto, temblaba a su alrededor. Los gritos resonaban, la confusión se intensificaba y el hombre de sombras frente a ellos se erguía como un titán maldito, desglosando sus vidas. Pero en ese instante algo cambió. Bruno, la voz de Miguel, traía consigo una mezcla de temor y súplica. «No podemos quedarnos aquí. Hay que salir ya».
Pero mientras la multitud luchaba por recuperar la compostura, el hombre de sombras comenzó a reír. Una risa que rasgaba el aire, llena de un odio contenido. No había tiempo. Todo se concentró en la lucha, en buscar una salida entre el polvo, el fuego y la traición. De repente, un giro inesperado sacudió la sala. En medio del caos, una nueva figura apareció, corriendo con una determinación que congeló a todos. Era Laura, pero no como la recordaban. Con una mirada feral, su rostro manchado de sangre brillaba con un extraño fulgor. «Laura», exclamó Bruno, pero ella no parecía escuchar. En lugar de eso, se dirigió directamente hacia el hombre de sombras. «Tú, nunca debiste haber vuelto», gritó, su voz apenas audible sobre el clamor. Él la miró, la sorpresa dibujándose en su rostro, pero rápidamente fue reemplazada por una risa burlona. El tiempo se detuvo. Fue como si una ola de chispas atravesara la sala. Nadie podía moverse. «¿De qué hablas?», preguntó el hombre de sombras, su tono ahora mezclado con una curiosidad inquietante. Laura se acercó, su respiración entrecortada. Sus ojos ardían con una intensidad que nadie había visto antes. «Eres más que un simple peón. Sabes lo que está en juego, sabes la verdad. Eres el que controla todo esto». Las palabras resplandecieron en el aire, lanzando un rayo de incredulidad entre los que quedaron. Todos comenzaron a murmurar. La posibilidad de que el hombre de sombras no era solo un villano, sino una figura que podía vincularse a la verdad más oscura, rompió las cadenas de la lógica. «¿Qué has hecho?», preguntó la asistente, el pavor dibujando nuevas líneas en su rostro. Pero Laura continuó, su voz resonando cada vez más fuerte. «Sé lo que has estado planeando, lo que todos han estado planeando». El eco de sus palabras recayó en cada uno de ellos como un hechizo de traición. En un instante, todo estalló. El hombre de sombras, en un ataque furioso, levantó su dispositivo y apuntó hacia Laura, pero la sala tembló nuevamente. La pantalla detrás de ellos comenzó a mostrar imágenes, no de corrupción, no de conspiraciones, sino recuerdos compartidos, de momentos en los que todos habían estado juntos. Un torbellino de sus caras, risas y promesas llenó el aire, como si la proyección intentara recordarles lo que habían perdido. «¿Qué es esto? ¿Y tú piensas que puedes detenerme? Laura, tú eres parte de esto. Eres quien ayudó a construir la línea entre la verdad y la mentira». Los ojos del asistente se abrirán en horror, una verdad devastadora golpeándola como un balazo. «Cierra la boca», bramó, pero Laura no flaqueó. La chispa de verdad estaba encendida. Porque la verdad, mis queridos amigos, es que someterse a este juego lo ha sido todo. Tu lealtad fue un contrato cuando decidiste quedarte en las sombras. De pronto, un destello, un rayo de luz rebotó en la pantalla, y con ello una explosión. Una onda de energía atravesó la sala, derribando al hombre de sombras, impactando al asistente, y todos los demás se vieron empujados hacia atrás. En ese instante, toda la sala se sumió en la penumbra y solo quedó un eco resonando. La verdad siempre encuentra su camino. La oscuridad envolvió a todos y en un momento aterrador, las paredes comenzaron a resquebrajarse. Bruno, sintiendo un nudo en el pecho, se dio cuenta. ¿Acaso esto fue un plan? Pero antes que pudiera terminar su pregunta, la sala se tambaleó y cayeron más escombros. La verdad asomó. Pero ahora todos estaban más confundidos que antes, y la salida parecía más lejana que nunca. ¿Qué había desatado realmente Laura? ¿Quién era en realidad el verdadero enemigo? Las llamas rugían cada vez más cerca, y todo lo que sabían ahora era cuestionable. La realidad, como el polvo en el aire, se desvanecía. La sala se tambaleaba a su alrededor. Las llamas rugían como si estuvieran vivas. La proyección en la pantalla mostraba imágenes de un pasado que nunca quisieron enfrentar. Y él sentía que los recuerdos de risas compartidas se mezclaban con el horror del presente. Laura, con una mirada ardiente, se plantó frente al hombre de sombras. «Esto no es un juego, todos ustedes tienen que despertar», grité, su voz resonando en el caos. Pero el hombre de sombras sonrió con desprecio, y su risa resonó,
cortando el aire como una espada. Despierten, dices, pero ya están atrapados en mi red. Este espectáculo es solo el principio de lo que vendrá. Bruno sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, retrocediendo un paso, buscando respuestas en la mirada de sus compañeros. Esta no es la manera. No podemos permitir que esto continúe. Un estruendo lo interrumpió. La sala vibró violentamente. El hombre de sombras extendió su mano hacia Laura, pero en ese momento, un grito desgarrador retumbó en la habitación. «Por favor, ayúdenme». Era la asistente de recursos humanos, atrapada bajo un trozo de concreto. La desesperación en su voz caló hondo, desgarrando la tensión de la sala. «No puedo moverme». Un ruido ensordecedor resonó, y el flujo de caos se detuvo por un instante. Todos se giraron hacia el asistente, sus rostros marcados por la incertidumbre. Bruno sintió un impulso inmediato. «¡Ayúdala!», gritó, arrastrándose hacia ella entre el humo y los escombros. Pero en ese momento de compasión, Laura lo detuvo con un agarre firme en el brazo. «Es una trampa», advirtió, su rostro pálido y mojado de sudor. «No puedes confiar en ella. Ella lo sabe todo». Bruno se quedó congelado en su lugar. Su corazón latía con rapidez. ¿Qué? Las palabras de Laura se convirtieron en un susurro helado, y una revelación atravesó su mente. La asistente había estado involucrada en todo esto. «Ella es parte del plan», murmuré, sintiendo cómo la traición afilaba su aliento. El hombre de sombras asintió, y su risa resurgió nuevamente. «Efectivamente, ella sabe más de lo que has imaginado, amigo». El caos estalló una vez más. Los colegas de Bruno comenzaron a murmurar entre sí, vislumbrando las sombras de la verdad que les envolvía. «¿Es cierto? ¿Nos ha estado manipulando?». La desconfianza se propagó como fuego en campo seco. De pronto, un estruendo ensordecedor sacudió la sala, y el lado de la pared donde estaba la pantalla comenzó a ceder. Todos miraron hacia allí con horror. Entre el polvo y los gritos, la asistente comenzó a reírse, una risa perturbadora que resonó en el fondo de sus mentes. «Nunca hubo un accidente, Bruno. Tu ingenuidad ha sido la mejor herramienta. Sin tu investigación, nunca habría tenido un acceso tan fácil a la información», exclamó, mientras el pánico comenzaba a manifestarse en los rostros de todos. «Todo este tiempo he sido la mano detrás de la cortina, y ahora es mi turno de tomar el control». El nudo que había estado en el estómago de Bruno se transformó en una ola de violencia. Antes de que pudiera reaccionar, la asistente sacó un dispositivo del bolsillo. Un brillo azul cálido irrumpió por la sala, iluminando cada rincón. «Te usé, y lo haré de nuevo por el bien de nuestra compañía. Ahora somos uno». La pantalla detrás de ella se llenó de códigos, y una risa siniestra llenó el aire. En un giro impactante, los murmullos fueron reemplazados por un grito colectivo. Bruno fue empujado hacia atrás, el horror lo envolvió y el tiempo pareció detenerse. El hombre de sombras, todavía en pie, observó con satisfacción. La verdad siempre encuentra su camino, y ahora están perdidos en ella. El lugar comenzó a temblar, las luces parpadearon y el aire se volvió irrespirable. El dispositivo en la mano del asistente vibró y de repente, un gran estruendo llenó la sala. Las paredes se resquebrajaron y todos corrieron hacia la salida, pero el camino estaba bloqueado. Bruno se dio cuenta de que la batalla era más grande de lo que había imaginado. Todo era un juego de poder y las lealtades estaban destrozadas. Nadie podía confiar en nadie. «¿Qué van a hacer ahora?», gritó. Las llamas crecieron en intensidad y el caos se apoderó de sus corazones. Entre gritos y llamas, la oscuridad se cernía sobre ellos, y la pregunta gravitaría en el aire. ¿Quién sería el verdadero enemigo en esta historia de traición? La sala explotó en una luz cegadora, y los secretos quedaron atrapados entre las llamas. ¿Podrían sobrevivir al horror que se avecinaba? Las llamas rugían cada vez más cerca, y el calor se intensificaba en la sala. Bruno sintió que su corazón latía con más rapidez, empujándolo hacia el pánico. La asistente de recursos humanos estaba atrapada,
y la tensión se hizo palpable. «¡Ayúdala!», gritó, buscando en los ojos de Miguel, pero la mirada de su amigo estaba llena de desesperación y confusión. «No», protestó Laura. «Es una trampa, Bruno. No te acerques». Pero era demasiado tarde. Bruno tomó la decisión. Corrió hacia la asistente, su pecho apretado en una mezcla de compasión y coraje. El humo lo envolvía, haciendo que su voz se entrecortara. «¿Estás bien?». La asistente, atrapada y vulnerable, le miró con ojos llenos de vergüenza. «Bruno, por favor, ayúdame. No sé cómo llegué a esto». Pero allí todos estaban en una encrucijada, y la verdad comenzó a tambalearse en el aire, como una sombra lista para caer. De pronto, el hombre de sombras se rió. «¿Qué crees que es esto? ¿Una especie de cuento de hadas? La bondad no tiene lugar aquí». Con un gesto rápido, levantó su dispositivo y pulsó un botón. En ese instante, toda la sala se iluminó con un resplandor cegador, seguido de un estallido ensordecedor. Bruno se cubrió los ojos. El dolor de su pecho se volvió agudo. Entonces, la imagen en la pantalla cambió de nuevo. Esta vez fue diferente. Se revelaron documentos, fotos y una línea de tiempo que mostraban la conexión de todos. Reportes, imágenes y lo más revelador de todo, un vínculo directo con Bruno. Tú siempre fuiste el elegido. «El verdadero propósito detrás de todo esto», dijo el hombre de sombras, sus ojos fijos en él. Bruno sintió que se le cortaba la respiración. Las imágenes de las reuniones en las que había estado, las promesas de innovación, todo había sido un montaje. «¿Qué?», balbuceó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No puede ser». «Sí, Bruno, ¿no ves que tú eres el motor de todo? Tu ambición fue perfecta para esto», dijo la asistente, sus ojos ahora fríos y calculadores. El nudo de horror en el estómago de Bruno se convirtió en un grito mudo. La traición se erguía ante él, implacable. La asistente no solo había sido cómplice, ella era la diseñadora detrás de su historia. «Eres parte del juego», gritó Miguel, sus ojos desbordando incredulidad. «¿Cómo pudiste, Laura? ¿Cómo pudiste usarnos de esa manera?». La asistente sonrió con desdén. «No usé a nadie, Miguel. Todos estaban destinados a ser parte de esto, y lo sabían, incluso si no querían aceptarlo». Pero un giro aún más brutal se avecinaba. La figura del hombre de sombras, envuelta en una mezcla de luz y oscuridad, dio un paso adelante. «Eso no es todo, amigos. Todo esto ha sido un experimento, pero hay algo aún más grande. La verdadera razón de esta reunión». Bruno sintió que su piel erizaba. «¿Qué quieres decir?». «Ambos, Laura y tú, no solo son piezas. Ustedes son hermanos. Todo fue tejido para llevarlos a este momento». Las palabras cortaron el aire. Bruno quedó paralizado. «No, eso no puede ser cierto», murmuró, sintiendo que todo su mundo se tambaleaba. Laura, ante el impacto de la revelación, pareció perder el control. «Es cierto, eso no puede ser verdad», exclamó, sus ojos buscando respuestas en todos lados. «Por supuesto que lo es», continuó el hombre de sombras. «La familia que creíste que perdías estuvo aquí todo el tiempo. Todo ha sido diseñado para hacerte regresar». Las llamas comenzaron a elevarse por las paredes, un eco del caos creciente que los envolvía. Bruno se sintió mareado, abrumado por la verdad. La sala a su alrededor retumbaba ahora con la desesperación de su revelación. La lealtad se había desvanecido. Los lazos familiares se revelaban como cadenas. Todo esto ha sido un juego. Las miradas se cruzaron, ahora llenas de una nueva y temida conexión. «No hay tiempo para enfrentar la verdad ahora», dijo el hombre de sombras. «Pero deben decidir si están dispuestos a aceptar lo que hay más allá de esas puertas, o dejar que todo se derrumbe». Bruno sintió el aliento entrecortado y la pregunta creció en él. ¿Qué harían ahora? Un horror agazapado se expandía por su mente, mientras las llamas comenzaban a devorar el entorno. Lo que antes había sido lucha por la verdad se había convertido en un dilema. ¿Serían capaces de enfrentar el oscuro legado familiar que ahora llevaba su nombre encima? La tensión los mantenía en pie, todos en la habitación con el corazón en la garganta.
esperando la siguiente explosión que podría sacar a la luz más secretos devastadores. Bruno sintió que la sala comenzaba a desmoronarse. El sonido de los gritos resonaba a su alrededor, cada vez más intenso. Las llamas comenzaron a devorar lo que quedaba de la estructura, el humo llenaba el aire y se sentía irrespirable. Sabía que el tiempo se le estaba acabando. «No podemos quedarnos aquí», gritó. Volvió la vista hacia Laura y Miguel, que parecían asustados pero decididos. «No permitamos que todo esto se convierta en cenizas. Debemos trabajar juntos». La voz de Bruno resonó, tratando de ganar algo de control sobre la situación. La sala estaba iluminada únicamente por el fuego y la luz parpadeante del dispositivo del hombre de sombras. Todos se movían entre la desesperación, pero anhelaban una salida. La asistente, atrapada entre los escombros, seguía gritando: «¡Ayúdenme!». Pero el peligro venía de todos lados. No había confianza. Todo lo que creían saber se había desvanecido. Laura se volteó a Bruno, su mirada intensa. «¿Qué hacemos? ¿La rescatamos?». En su rostro había una mezcla de temor y determinación. Bruno sintió el peso de la decisión. «No podemos dejar que nos manipulen más. Aprendamos de esto». Pero antes de que pudiera impulsarse hacia la salida, el hombre de sombras rió, una risa que helaba la sangre. «Tienen que decidir rápido. O eligen ayudar a esa falsa aliada, o escapan y se salvan ustedes. La verdad duele, ¿no es así?». «¡Cállate!», gritó Miguel, avanzando hacia él. «No seremos tus piezas de ajedrez». Pero incluso mientras decía eso, la sala comenzó a temblar, como si el mismo edificio estuviera en contra de ellos. Un bloque cayó cerca, levantando nubes de polvo y escombros. Laura lo miró, prendiéndose de su brazo, y dijo: «Tenemos que salvar a todos, todos». Sus ojos mostraban que entendía que el tiempo se había acabado. Fue entonces cuando Bruno decidió: «Vamos, Laura, ayuda al asistente. Miguel y yo trataremos de encontrar otra salida. Ahora». Juntos corrieron hacia los escombros que aprisionaban a la asistente, mientras el hombre de sombras observaba con una sonrisa burlona, como si todo fuera un espectáculo. ¿Realmente creen que pueden superar esto? Son solo corderos en un juego. Con un esfuerzo titánico, Laura comenzó a mover los escombros. «Bruno, ayúdame». Él se arrodilló a su lado, desesperado, luchando con las rocas. Después de unos momentos que parecieron interminables, lograron hacer espacio suficiente para que la asistente se liberara. Con un grunte de esfuerzo, la asistente salió. «Gracias. No puedo más». Su voz era un hilo quebrado, pero el peligro no había desaparecido. «Salgamos de aquí, ya». Bruno tomó la delantera. En aquel instante, el hombre de sombras se lanzó hacia ellos, intentando detenerlos. «No escaparás de la verdad», gritó mientras un estallido de energía iluminó la sala. Pero fue demasiado tarde. La determinación de Bruno y sus amigos había superado el miedo. Corrieron hacia una puerta lateral y con las llamas ardiendo a sus espaldas. Sintieron que podían casi tocar la libertad. Finalmente lograron salir al exterior, cayendo al suelo, llenos de polvo y cenizas, respirando el aire fresco, pero todavía aturdidos por lo que acababa de suceder. La asistente se dejó caer agotada. «Lo siento, no sabía». Sus palabras se perdieron entre el murmullo del exterior. Pero Bruno, movido por una mezcla de compasión y rabia, la miró a los ojos. «Nunca lo supiste. Pero ahora tenemos que enfrentarlo. La verdad no va a desvanecerse». Mientras observaban el edificio arder detrás de ellos, la sala donde todo se había desmoronado, sabían que la lucha no había terminado. El misterio de los secretos familiares y aquellos que los habían manipulado persistiría. Pero la decisión era clara. No podían quedarse callados. La conexión que había emergido en medio del caos les otorgaba una nueva fuerza. Iban a descubrir la verdad, cada uno por su propia cuenta, juntos. La historia aún no había terminado. Mientras la neblina del desastre se disipaba, cada uno se dio cuenta de que lo que los unía era más profundo que los secretos. Una nueva lucha, más grande que ellos, estaba a las puertas. No podían permitir que el pasado dictara su futuro. La oscuridad podría volver, pero esta vez estaban listos. Aún hay más que descubrir. Tienes que suscribirte ahora
para seguir esta historia y no perderte ninguna de las sorpresas por venir. Aplasta el botón de like ahora para ayudar con el algoritmo y que más personas se sumen. No olvides inundar los comentarios con tus reacciones y teorías. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo auténtico al canal. No esperes ni un segundo más.